El pasado domingo tuvimos las elecciones legislativas. Obviamente que esta información es de público conocimiento. Pero ahora vamos a hacer un análisis entendiendo también el panorama y cómo quedó pintado el mapa, como se suele decir también, a diferencia en San Juan del resto del país, ¿no? Unas elecciones legislativas que tienen para hacer una lectura muy importante y hoy, por supuesto, de la mano de Facu de Baul, la vamos a hacer. Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maru? Bueno, buen comienzo de semana. Ahora cambiamos un poquito el día, alternamos, pero con esto que pasó, ¿no?, el domingo, y es algo que veníamos anticipando un poquito, finalmente se dieron las elecciones generales para el cambio, justamente elegir, a los nuevos diputados en el caso de San Juan y diputadas nacionales, en este caso 3 diputados, 3 varones, y en algunas otras provincias también que se eligió senador. Los resultados creo que nos han dejado un poquito descolocados, quizás por un poco lo que veníamos leyendo, lo que se venían publicando un poco de las consultoras. Particularmente en nuestra provincia, que se hablaba, ¿no?, en este escenario donde el gobierno provincial, como fuerza provincial, se iba a imponer y que en segundo lugar iba a quedar el justicialismo. Nada de esto pasó, es algo justamente, incluso muchos medios de comunicación, pasadas las 18, daban como una tendencia, algo que después se revirtió, en donde el peronismo ganó, digamos, Cristian Andino, ahí lo tenemos en placa, 34 puntos, 34.5 aproximadamente, 4 puntos abajo casi el vicegobernador y Chiconi también, que fue la sorpresa quizás por fuera de lo que se esperaba en este escenario electoral. Y también un poco lo que pasó con los departamentos. Parece, ¿no?, una elección un poco atípica y volviendo quizás a este esquema pintado cuando gobernaba el justicialismo. Pero bueno, estamos frente a lo que algunos analistas, por otro lado, venían sosteniendo, que en San Juan terminó sucediendo este escenario de tercios. Por un lado, digamos, el tercio para el peronismo, la fuerza opositora particularmente en San Juan, insisto, sale primera, la fuerza provincial por otro lado y los libertarios. A priori uno, digamos, en este escenario rápido que queremos decir, derrotados, vencedores, etcétera, quizás llama la atención el desempeño del peronismo, porque ha sabido mantener o ha sabido conservar esta porción de los votos que tuvo allá en la elección del 2023, que también se dio un escenario muy similar. Pero quien resultó quizás un poco más relegado fue el espacio libertario, que en aquel momento en las legislativas, estamos hablando en 2023, José Peluc se impuso. En este caso, el peronismo conserva un tercio, la fuerza provincial, que en ese momento era Juntos por el Cambio, conserva otro tercio, y así lo hace el sector de Javier Milei, un poco que ha perdido justamente un arrastre de votos. Pero a priori, insisto, el principal derrotado es el gobernador de San Juan, porque es quien justamente jugó la carta de la provincialización y el desempeño no fue el mejor, al contrario, hubo ahí una pérdida de caudal de votos respecto a la elección de 2023, insisto, si lo tomamos como parámetro, recordemos que el 2023 fue un año típico, las elecciones provinciales por un lado fueron por un lado y las nacionales se desdoblaron justamente en donde elegimos senadores y donde también el gobierno de la provincia y la fuerza de Marcelo Rego sufrió una derrota en aquel momento porque no pudo imponer ningún senador en esa elección que fue muy polarizada entre lo que en su momento fue Unión por la Patria y los libertarios, que también dejó la conformación 2-1 en senadores y en diputados dejó también este escenario de tercios. Algo similar pasó en Nación, también con algunas sorpresas, ¿no? La constante de esto ha sido que las fuerzas provinciales han sido derrotadas y en donde claramente estamos ante una confirmación donde por un lado está la polarización entre el sector antiperonista, hoy en día las fuerzas que engloba la Libertad Avanza, en donde se impuso justamente en muchas provincias que anteriormente estaban en manos de estas fuerzas provinciales. Claro es el ejemplo de Córdoba, donde Juan Schiaretti quedó relegado a un segundo lugar, en donde la Libertad Avanza salió primero, una elección muy particular porque el candidato de la Libertad Avanza en esa provincia no hizo campaña, sencillamente jugó con esta nacionalización de la elección y salió favorable, y donde un Juan Schiaretti también que fue partido y fue fragmentado, pero porque la hija del entonces su socio político Juan Manuel de la Sota, Natalia de la Sota, jugó por fuera, logró obtener una banca, pero la sumatoria ni de Schiaretti ni de la Sota pueden asimilar justamente lo que pasó en esa provincia. También sucedió lo mismo en este armado, que se llamó Provincias Unidas, en donde no funcionó, salvo en Corrientes, en donde la fuerza provincial radical que está en este frente Provincias Unidas se impuso, pero lo que fue en Santa Fe, Chubut y Córdoba se terminó imponiendo la Libertad Avanza. Así que ahí habla claramente de lo que sucedió, digamos, hay una derrota. Pero insisto, destaco esto, ¿no? Por un lado tenemos un oficialismo que ha conseguido y ha logrado legitimidad legislativa, algo similar a lo que sucedió en el 2017, porque para comparar estaría bueno mirarlo con las elecciones de medio término de una presidencia, en donde Mauricio Macri en su momento consiguió un fuerte respaldo también del Congreso, hoy en día Milei lo conforma, pero también hay que ver, insisto en esto, en donde el peronismo nuevamente se impone como fuerza opositora.
Algunas provincias eligieron senadores, quizás el caso más llamativo, creo yo, para desglosar es Chaco, en donde la Libertad Avanza fue en alianza con la UCR y todo lo que fue Juntos por el Cambio en su momento, pero que llevaban a más y nada menos Fuerza Patria o el homólogo provincial que tiene, digamos, el peronismo ahí, al exgobernador Capitanich, que quedó solamente a unos cientos de votos abajo de la Libertad Avanza en el Senado y en donde casi empardó. Y en donde también es un llamado de atención, ¿no? En Chaco lo que sucede, insisto, gobierna una fuerza que llevó por Juntos con el Cambio, alianza con la Libertad Avanza, pero que tiene la segunda fuerza atrás, digamos, al exgobernador que contó votos, digamos, faltaron votos para poder dar vuelta a esta tendencia y que se impusiera. Ese es el caso quizás más llamativo. Santiago del Estero también, ahí está pintado con rojo. ¿Por qué? Porque lo elige, es una fuerza provincial, el Frente Cívico por Santiago, que es una conjunción que comulga, digamos, y que después deposita sus votos a Fuerza Patria y al kirchnerismo, pero que también tuvo elecciones a gobernador. Quizás es lo que más pasó desapercibido, pero es una provincia donde el gobernador, digamos, que religió el mismo espacio, pero con otro, recordemos que en esa provincia estaban los Zamora, digamos, el matrimonio, ella senadora, hoy su marido también va a ingresar al Senado en esta renovación. El 70% de los votos obtuvo esta fuerza provincial para renovar la gobernación y en donde también claramente se impuso de la misma manera para las elecciones legislativas. Es la única provincia donde se impuso una fuerza, digamos, por sobre la otra de forma tan contundente. Caso aparte o capítulo aparte merece lo que sucedió en provincia de Buenos Aires, en donde claramente entramos ya en la interna del justicialismo, donde el peronismo no pudo conservar esta tendencia a lo que se dio la elección hace 90 días atrás, en las legislativas, perdón, hace 50 días atrás, en las elecciones provinciales, en donde Fuerza Patria, donde el peronismo se impuso en los municipios, se impuso justamente en esta elección provincial. Hoy la Libertad Avanza se impone, apenas, digamos, un margen de votos muy, muy chico, pero en donde entramos, digamos, y creo que es un capítulo interesante en esta interna entre la estrategia de Kicillof y la estrategia de Cristina. Cristina sostenía que había que realizar una sola elección, Kicillof desdobló. Hoy el resultado lo deja quizás con un sabor amargo al gobernador, quien en su defensa dijo: nosotros hemos conservado nuestra cantidad de votos respecto a la elección pasada, esta provincial, pero claramente despertaron un voto, y quizás acá puede explicarse a priori el fenómeno, despertaron un voto anti-K, un voto antiperonista, en donde esta buena performance del peronismo en una elección provincial de Buenos Aires, que después se nacionalizó, ¿no?, y que se pintó como una supuesta derrota del frente opositor al kirchnerismo o al peronismo, en este caso, digamos, movilizó un voto en que, insisto, quedó Diego Santilli, recordemos, y lo hemos hablado acá, los casos de corrupción, Esper que se corre de una lista y que fue en la boleta. Aún así, pese a todo eso, la Libertad Avanza se logra imponerse ahí en la provincia de Buenos Aires, y ni hablar en Ciudad de Buenos Aires en una elección contundente, un triunfo contundente de la Alianza PRO y la Libertad Avanza, que llevaba a Patricia Bullrich al Senado y que se impone cómodamente. Así que un poco ahí queda configurado el escenario. La Libertad Avanza, si nos vamos a la conformación y cómo queda compuesto tanto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el peronismo pierde esta mayoría, digamos, que podía generarle justamente una incomodidad. Ahí quedamos, 110 la Libertad Avanza, 97, 46 todos los otros frentes que acumulan con Provincias Unidas, frentes provinciales, y 4 de la izquierda. Recordemos que este 97 se necesitan 127 diputados para lograr justamente el quórum. El peronismo todavía sigue. Ahora lo que necesita, digamos, un ejercicio quizás mucho más de la política. Lo mismo va a suceder con la Libertad Avanza, en donde va a tener que ir a acumular con estos sectores que tienen que ver con el radicalismo, con Provincias Unidas, con la fuerza de los gobernadores provinciales, para poder seguir generando alguna especie de resistencia dentro del Congreso. Pero lo que se pierde ahora es lo que hemos visto, digamos, las últimas semanas, el poder tirar vetos. Hoy queda un Congreso que le es cómodo para gestionar al presidente. Y para cerrar, digamos, el análisis, creo que es esto, ¿no? No se discutió y no se puso en discusión proyecto de país, porque realmente no vamos en una elección de gobernador, de presidente, etcétera. Hoy lo que se puso en tela de juicio, digamos, y el resultado es justamente qué legitimidad tiene Milei quizás para avanzar en algunas reformas y para poder gobernar. Es un poco, creo yo, la lectura que queda para analizarla. No sé. Y también hay que analizar esto, una baja participación. Estamos hablando de la participación más baja desde el retorno a la democracia. Estamos ahí en el 68% de los votos. Esto quiere decir que 3 de cada 10 argentinos no fue a votar. Estas elecciones son un poco atípicas. Aquellas elecciones que mayor movilización y mayor compromiso del electorado mueven son, insisto, las elecciones generales, que ya entramos justamente en vigilia a lo que va a ser el 2027. Pero bueno, hoy
tenemos un presidente que está legitimado, que tiene una legitimidad y un consenso en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder avanzar, y un peronismo que no está derrotado, sino que se consolida como la principal fuerza opositora y que tiene que ejercer el ejercicio de la política para poder justamente del Congreso generar las discusiones para tratar de discutir un poco o revertir esta tendencia y las decisiones que el presidente Milei va a empezar a realizar ahora.